Episodio número 3174. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios. Estamos alcanzando hoy este jueves 17 de julio, como Dios para Faraón. En el marco de esta lección número 3, un comienzo difícil, con el texto a memorizar de Éxodo capítulo 5, versículos 1 y 2. Después, Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijeron: El Señor, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo capítulo 5, versículos 1 y 2. Esta semana ha sido definitivamente que un antes y un después, porque hemos aprendido diversos temas. El pasado sábado domingo hablamos del tema ¿quién es el Señor? Luego en la parte del lunes, un comienzo difícil. En la parte del martes, el divino yo. Luego en la parte del miércoles, labios incircuncisos. Y para hoy jueves, como Dios para Faraón. Increíble. Ya llegamos al jueves y únicamente falta luego de esta una lección más para cerrar esta semana. Hemos estado también escuchando los poderosos comentarios teológicos del doctor y pastor Franklin Martí, quien hoy trae un comentario sin desperdicio que va a ser de gran bendición para nosotros. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina y también el contacto personal de su servidor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Ayúdanos a extraer el máximo de ella, a aplicarla y a dejar ser enseñados por ti. Que no vengamos con un prejuicio o con un preconcepto, sino que dejemos que tu palabra fluya, sin importar aquellas cosas que hayamos albergado desde niños. Ayúdanos, oh Dios, para estar abierto a tu palabra y dejar que seas tú el que enseñes todo lo que nosotros hemos de hacer. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como Dios para Faraón. De inmediato se nos invita a leer Éxodo capítulo 6, versículo 28, hasta el capítulo 7 y el versículo 7. Me gusta mucho, de paso, haciendo un paréntesis, cómo este autor nos está llevando, porque es escena tras escena. Lo que sucedió primero, después, en el medio, hacia adelante, al final. Es sumamente interesante la secuencia que hemos estado siguiendo. Y por eso, nuevamente repetimos, el texto que vamos a leer es Éxodo capítulo 6, versículo 28, hasta el capítulo 7 y el versículo 7, para responder a la pregunta: ¿cómo responde el Señor a la objeción de Moisés? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Y lo hacemos en la Nueva Versión Internacional y específicamente el texto de Éxodo capítulo 6, versículo 28, hasta el capítulo 7 y el versículo 7. Noten lo que dice la santa palabra de Dios. Cuando el Señor habló con Moisés en Egipto, le dijo: yo soy el Señor. Habla con el faraón, rey de Egipto, y comunícale todo lo que yo te diga.
Pero Moisés respondió al Señor: ¿Y cómo va a hacerme caso el faraón si yo no tengo facilidad de palabra? Toma en cuenta, dijo el Señor a Moisés, que te pongo por Dios ante el faraón. Tu hermano Aarón será tu profeta. Tu obligación es decir todo lo que yo te ordene que digas. Tu hermano Aarón, por su parte, pedirá al faraón que deje salir de su país a los israelitas. Yo endureceré el corazón del faraón, y aunque haré muchas señales milagrosas y prodigios en Egipto, él no les hará caso. Entonces descargaré mi poder sobre Egipto con grandes actos de justicia. Sacaré de allí a los escuadrones de mi pueblo, los israelitas. Y cuando yo despliegue mi poder contra Egipto y saque de allí a los israelitas, sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Moisés y Aarón cumplieron al pie de la letra las órdenes del Señor. Cuando hablaron con el faraón, Moisés tenía 80 años y Aarón 83. Ahí está lo que dice Éxodo capítulo 6, versículo 28, hasta el capítulo 7 y el versículo 7. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿cómo responde el Señor a la objeción de Moisés? Aquí escribí: el Señor le responde a Moisés que éste le será a Faraón por Dios y a Aarón por profeta. Es decir, Dios hablaría a Moisés, Moisés hablaría a Aarón y Aarón hablaría al Faraón. También Dios le predice a Moisés la conducta que tendrá el Faraón, pero a la vez Dios le dice que es por amor a los egipcios que les enviará las plagas y sacará con poder a su pueblo. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Y es que definitivamente, aunque no dice que era por amor, literalmente, pero sí era por amor porque los egipcios no sabían quién era el Señor, no sabían quién era el único Dios verdadero. Y por amor y por gracia, Dios entonces les permite que ellos tengan una prueba de su poder. Y por eso hace lo que hace y manda a la vez sus plagas. Dios se presenta a Moisés como Yahvé, lo que significa que es el Dios personal y cercano, el Dios de su pueblo, el Dios que entabló una relación de pacto con ellos. Este Dios cercano vuelve a ordenar a Moisés que vaya a hablar con el faraón. Sin confianza en sí mismo, Moisés vuelve a objetar: ¿cómo me oirá el faraón? Aquí podemos ver de nuevo no solo la humildad de Moisés, sino también su reiterado deseo de librarse de la tarea, que hasta ahora no había sido exitosa. Hablando y comentando acerca de esto, el comentario bíblico de Andrews, específicamente el tomo 1, en la página 242 dice: cuando Dios ordenó a Moisés que se presentara de nuevo ante el faraón, Moisés manifestó desconfianza en sí mismo. El término Aral Sefataín, literalmente incircunciso de labios, según la Reina Valera antigua, que se utiliza aquí para expresar la torpeza oratoria de Moisés, es similar al que aparece en Éxodo capítulo 4, versículo 10, tardo en el habla, del libro Comentario Bíblico de Andrews, del tomo 1, página 242. Una cita sumamente poderosa, pero así de poderoso también será el comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí,
quien para hoy nos hablará precisamente de este tema que estamos hablando acerca de la gracia divina con Moisés. Bienvenido, pastor y profesor. De acuerdo a la soberanía de Dios, Él pudo haber buscado a otra persona que no fuera Moisés. Además, Él pudo haber dicho a Moisés: ok, tú no quieres ir a liberar a mi pueblo, me voy a buscar a otro. Pudo haberlo rechazado instantáneamente, pero Dios sabía algo, porque además de ser soberano, Dios es omnisapiente. Dios sabe lo que hay en el corazón de Moisés. Dios sabe que Moisés es una persona que puede hacer ese trabajo, aunque esté hablando como está hablando, aunque esté diciendo que él no podía hacerlo, aunque esté diciendo lo que estaba diciendo. Dios sabía que esa era la persona. Dios sabía también que Moisés se iba a dejar usar por él en el momento en que él aceptara. Él sabía que Moisés era la persona que iba a estar disponible para hacer su voluntad. Dios pudo haberlo rechazado al instante, pero así como Dios dio gracia a Egipto para que lo conociera, también da gracia a Moisés para salvarlo. Y no solamente para salvarlo a él, sino también para salvar a su pueblo Israel. Moisés es una especie de nosotros. Cuando Dios nos llama a ejecutar una tarea para la cual nosotros no nos sentimos capacitados, pero Dios nos llama, Dios persevera con nosotros, porque Dios sabe que nosotros sí podemos hacerlo. Claro está, bajo su protección, bajo su voluntad, de acuerdo a su poder, y que esa es una tarea que vamos a hacer no solamente para Él salvarnos a nosotros mismos, sino para salvar a otros. Dios usa su gracia, y esa gracia es grande, es amplia. Cuando Él nos llama, el plan es salvarnos, no es traernos sufrimiento, es traernos la salvación. Eso fue lo que Él hizo con Moisés. Dios sabía que él era la persona adecuada para este trabajo. No porque Moisés tuviera alguna elocuencia, si el mismo Moisés dijo que él no era elocuente. No porque Moisés tuviera alguna preparación, aunque tuvo tanta enseñanza en el palacio de Egipto, sino porque Moisés era la persona que se iba a dejar usar por Dios. Muchísimas gracias, doctor. Excelente comentario. Una vez más nos recuerda que la gracia de Dios fue sumamente abundante para salvar a Moisés y también a Egipto. Me encantó la idea de que nosotros también somos Moisés, que aunque nosotros mismos no creamos que podemos realizar ciertas tareas que Dios nos encomendó, Dios sigue confiando en nosotros y nos da su fortaleza. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. En su misericordia, Dios también hace que Aarón ayude a Moisés. Este hablará a Aarón, quien a su vez hablará públicamente al faraón. Así Moisés desempeñará el papel de Dios ante el rey egipcio y Aarón será su profeta. Este relato proporciona una excelente definición del papel de un profeta como vocero de Dios, es decir, como su representante para transmitir e interpretar la palabra dirigida por Dios al pueblo. Así como Moisés habló con Aarón y éste con el faraón, Dios se comunica con un profeta quien luego proclama la enseñanza de Dios al pueblo, ya sea verbalmente y en persona, o, como era más frecuente, mediante el registro escrito del mensaje recibido. Y es así como tú y yo tenemos que ver el ministerio profético. El creer que el profeta está como un ser divino dando oráculos y cuantas cosas. No, 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 no. El profeta es simplemente un mensajero de Dios. Yo soy un profeta.
Tú eres un profeta. Ella es una profeta. Y cualquiera que reciba un mensaje de parte de Dios y lo comunique es un profeta. Cuando tú lees la Biblia, estás recibiendo el mensaje de Dios que fue dado por un profeta, claro está, pero tú también eres otro profeta. Tú también puedes llegar a ser, si todavía no has dado ningún mensaje que Dios te ha dado, puedes llegar a ser un profeta o una profetisa para honra y gloria de nuestro Dios. Dios también explica a Moisés lo que puede esperar de los encuentros con el faraón. Le advierte que el enfrentamiento será intenso y prolongado, y le recalca por segunda vez que el faraón será muy terco y que endurecerá su corazón. Sin embargo, el resultado será positivo, ya que sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Es decir, Dios será glorificado incluso en el medio del caos que sobrevendrá. Alabado sea el Señor, porque hasta los no creyentes son incluidos en su bendición, y ellos tienen el derecho de, aunque no tomen la decisión por Cristo, aún así poder saber quién es el Dios verdadero. Moisés ya no tuvo excusas para negarse a hacer lo que Dios le encomendó. ¿Qué excusas podríamos presentar nosotros para intentar librarnos de lo que sabemos que Dios quiere que hagamos? Sobre esta pregunta aquí escribí múltiples, algunas que es muy difícil lo que Dios nos está pidiendo. Esa es una de las excusas. Otra, que no somos tan fuertes como otros. Otra, que simplemente Dios no nos va a contar ese pecado porque Él tiene misericordia, etcétera, etcétera. Pero al final, ¿saben qué? Lo que no procede de fe es pecado, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, pidamos a Dios que aumente nuestra fe. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que Moisés fue como Dios para Faraón y que cuando Moisés hablaba a Aarón, éste tenía que ser como profeta y decirle al Faraón lo que ya Moisés le había comunicado, que a su vez era el mandato divino. De esa manera se completaba el circuito de beneficencia y de esa manera también incluso se escribió el Apocalipsis. Dios habló por medio de Jesucristo, Jesucristo por medio de su ángel, el ángel por medio de Juan y Juan a todo el pueblo. De esa manera, para que usted tenga una idea de cómo Dios quería comunicarse en este caso con Faraón. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para poder captar el mensaje, no solamente en el día de hoy, sino cada día de nuestra vida, sino también que podamos no solo estudiarlo y aprenderlo, sino más bien, oh Dios, poder aplicarlo, poder practicarlo, que de ahora en adelante podamos vivir en fe y que no dejemos que el enemigo nos tiente a dudar o a poner excusas del trabajo que nos has encomendado, sino que lo hagamos para honra y gloria de tu nombre. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios el cierre con broche de oro de esta impactante, poderosa y súper especial lección número 3. Un comienzo difícil, con el texto a memorizar de Éxodo capítulo 5, versículos 1 y 2. Después Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijeron: El Señor, el Dios de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo,
a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo capítulo 5, versículos 1 y 2. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1 484 838 8989. Repetimos, +1 484 838 8989. Y también pueden comunicarse con su servidor también vía WhatsApp al +1 484 599 2831. Repetimos, +1 484 599 2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.